Buen día, mi nombre es Johan Lazo Rincón, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el programa de Derecho. El día de hoy haré una exposición para la materia de Derecho Penal Especial. En este día nos corresponde dar la explicación del ejercicio número 3 sobre la Ley 2111 de 2021, donde se nos indica que debemos hacer la lectura de dicha ley, por medio del cual se sustituye el título 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la Ley 599 del 2000. Se modifica la Ley 906 del 2004 y se dictan otras disposiciones. El primer punto nos indica que debemos determinar si se crearon nuevos delitos. En mi caso encontré que se crearon 11 nuevos delitos. Se introdujeron los siguientes tipos penales. El primero de ellos es el artículo 328A, tráfico de fauna, el artículo 330, la deforestación, el artículo 330A, promoción y financiación de deforestación, el artículo 33, daños en los recursos naturales y ecocidio, el artículo 329, manejo ilícito de las especies exóticas, el artículo 331, manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos, el artículo 333, daños en los recursos naturales y ecocidio, el artículo 336A, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, el artículo 337, apropiación ilegal de baldíos de la nación, el artículo 337A, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación, el artículo 338, circunstancias de agravación punitiva. En el segundo requerimiento se nos pide que determinemos si en algunos delitos que ya estaban tipificados se agregaron verbos rectores, y efectivamente logramos determinar que en el artículo 328 del Código Penal, el cual es el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, se agregaron los siguientes verbos rectores: apropie, acceda, capture, mantenga, extraiga, exporte, explore. También en el artículo 328, pesca ilegal del Código Penal, los nuevos verbos rectores fueron comercialice, transporte, procese, almacene. En otro artículo que encontramos nuevos verbos rectores es en el artículo 331, manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. Los nuevos verbos rectores fueron importe, posea, comercialice, exporte, libere. Otro es el artículo 336, donde encontramos verbos rectores. Este 336 nos dice que es la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los verbos rectores nuevos fueron permanezca. Y por último, en el artículo 334, sobre la contaminación ambiental, se agregaron los siguientes verbos rectores: provoque, realice. El tercer requerimiento nos indica que debemos determinar si en los delitos que ya están tipificados se sustrajeron verbos rectores. Efectivamente encontramos en un único tipo penal, es el artículo 328C, pesca ilegal del Código Penal. Encontramos que el verbo sustraído de este artículo fue deseque, existente en el artículo 335 del capítulo 11 de la Ley 906 del 2004. El cuarto requerimiento nos indica que debemos exponer si compartimos o no los argumentos establecidos en la exposición de motivos de la norma. Después de realizar la lectura de la exposición de motivos de la norma, por el cual se sustituye el capítulo 11 del Código Penal de los delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente, expongo mi posición a favor de los argumentos allí planteados por el legislador. En primera medida, de manera general, todo lo que esté a favor de proteger un derecho fundamental, como es el invocado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, el cual nos indica que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano. Por tal motivo, toda modificación, adición o sustracción de un artículo, tipificación, verbo rector, delito y demás debe ser bien visto por una sociedad que cada día vive en un entorno con mayor grado de contaminación ambiental. Los argumentos de la exposición de motivos de esta norma son acertados, porque es el Estado el encargado de adoptar medidas que eviten poner en riesgo los recursos naturales,
Por esto veo acertadamente que el legislador haya aumentado en algunos delitos la sanción penal para el sujeto activo y a su vez el aumento de las multas por el delito penal consumado. También es acertado la organización de cada uno de los capítulos en lo que de ahora en adelante cada materia específica tendrá su capítulo propio de interés. El quinto requerimiento nos indica que debemos analizar cada tipo penal, identificar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo o los verbos rectores, el bien jurídico tutelado y los elementos normativos. Para efectos de explicación vamos a hacer ejemplo con 3 de ellos. El primero de ellos es el tipo penal ubicado en el artículo 328, aprovechamiento ilícito de los recursos renovables. El sujeto activo es indeterminado en este artículo. El sujeto pasivo, determinamos que eran los recursos renovables. Sin embargo, hay que hacer una aclaración que se puede abrir un gran debate al preguntarnos quién en realidad es afectado por este delito. Puede ser la naturaleza, los recursos naturales, el Estado o precisamente las personas que se benefician de ello. El verbo rector encontramos apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore y trafique. El bien jurídicamente tutelado son los recursos naturales y medio ambiente. El elemento normativo es se beneficia. Seguido de ello encontramos también en el artículo 328A el tráfico de fauna, donde encontraremos el sujeto activo que es indeterminado, el sujeto pasivo que lo determinamos como la fauna. Sin embargo, pasa lo mismo que en el anterior artículo, donde también podemos considerar que es la población o el Estado el sujeto pasivo en cada uno de estos delitos. Los verbos rectores encontramos adquiera, exporte, comercialice. El bien jurídicamente tutelado son los recursos naturales y el medio ambiente. El elemento normativo para este artículo es sin permiso de autoridad competente e incumpliendo la normatividad existente. El siguiente tipo penal es el artículo 328b, caza ilegal del Código Penal, que encontramos el sujeto activo igualmente indeterminado, el sujeto pasivo fauna. Igualmente se aclara que puede ser las personas, la sociedad o el Estado el afectado directamente por los intereses que se tienen sobre la caza ilegal en el entorno de ambiente. Los verbos rectores es cazares y excediere. El bien jurídicamente tutelado, los recursos naturales y medio ambiente. El elemento normativo es que sin permiso de la autoridad competente. El otro es incumpliendo la normatividad existente. El sexto y último requerimiento nos indica que en términos generales analicemos cuáles fueron las novedades de esta norma en materia de delitos penales. Después de analizar la Ley 2111-2021, podemos determinar que se tipificaron nuevos delitos ambientales necesarios para la protección del medio ambiente y la defensa del bien jurídicamente tutelado. Una legislación positiva necesaria en nuestro ordenamiento jurídico debido al constante cambio evolutivo en que permanece la sociedad. Algunos de ellos de gran relevancia como son los siguientes: el artículo 338A, tráfico de fauna, el artículo 330, deforestación, el artículo 334A, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Esto entre otros artículos, con especial protección al medio ambiente. Entre las novedades fue el aumento de las multas y los meses de prisión de cada uno de los delitos allí tipificados. Además de ello, unas circunstancias de agravación punitiva reglamentada por el artículo 338 de la Ley 2111 del 2021. Y ya para terminar, daremos lectura al objeto del proyecto de ley. El presente proyecto de ley tiene como objeto sustituir el título 11 del Código Penal colombiano, en aras de actualizar su contenido, introducir nuevos tipos penales, así como ajustar los verbos rectores y modalidades de los actuales delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente, permitiendo valorar la sanción de acuerdo al impacto ambiental, consecuencia del actuar típico, antijurídico y reprochable de quien comete la conducta, estableciendo de manera coherente y armónica unos mínimos y máximos punitivos tanto en tiempo como en multas. Muchas gracias.